En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, tu cuerpo es 99,999% vacío absoluto. No es una metáfora poética ni una exageración para captar tu atención. Es un hecho medible, verificable, confirmado por décadas de experimentación rigurosa. Si pudieras ampliar el núcleo de uno solo de los átomos que conforman tu mano hasta el tamaño de una manzana, el electrón más cercano estaría orbitando a 15 kilómetros de distancia. Entre ambos, nada. Vacío puro. Ausencia total de materia. Y ese electrón, esa partícula diminuta que supuestamente está beyond Greenwich, en realidad no existe en ningún lugar específico hasta que alguien lo observa. No es que no podamos verlo con suficiente precisión, no es una limitación tecnológica que algún día superaremos. Es una ley fundamental del universo. El electrón existe simultáneamente en todos los lugares posibles, en una nube difusa de probabilidades, hasta que tu conciencia decide colapsar esa función de onda y materializarlo en un punto concreto del espacio. Tu acto de observar crea literalmente su ubicación. Ahora toca tu brazo. Siente la solidez aparente de tu piel. Esa sensación de firmeza, de materia compacta, es una ilusión magistral orquestada por fuerzas electromagnéticas. Los átomos de tu mano nunca tocan realmente los átomos de tu brazo. Se repelen a distancias microscópicas, creando la ilusión táctil de contacto. Lo que percibes como solidez es en realidad el rechazo mutuo entre nubes de probabilidad cuántica. Estás sintiendo el vacío rechazando otro vacío, y tu cerebro interpreta esa repulsión como la realidad tangible que llamas tu cuerpo. Pero hay algo más perturbador aún. Esos átomos que componen tu cuerpo, esas estructuras casi vacías que apenas existen, ni siquiera son permanentes. Cada 7 años aproximadamente has reemplazado casi cada átomo de tu organismo. El calcio de tus huesos se recicla constantemente. Las células de tu piel se desprenden y renuevan. Los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que conforman tu ADN son sustituidos gradualmente. Si nada en tu cuerpo físico es el mismo que hace una década, ¿qué eres exactamente? ¿Dónde reside esa continuidad que llamas tu identidad? Los científicos que descubrieron estas verdades no las recibieron con entusiasmo académico. Las encontraron aterradoras. Werner Heisenberg, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, confesó en una carta privada que tras comprender las implicaciones de sus propias ecuaciones, no pudo dormir durante semanas. Erwin Schrödinger, famoso por su gato paradójico, escribió en 1935 que lamentaba haber participado en el desarrollo de la teoría cuántica. Wolfgang Pauli desarrolló pesadillas recurrentes tan intensas que tuvo que consultar a Carl Jung. Estos no eran hombres débiles ni supersticiosos. Eran las mentes más brillantes de su generación, y lo que descubrieron los destrozó. ¿Por qué nadie te enseñó esto claramente en la escuela? ¿Por qué los libros de texto presentan la física cuántica como ecuaciones abstractas sin explorar sus implicaciones existenciales? La respuesta es incómoda. Durante casi un siglo, la comunidad científica ha mantenido un pacto tácito de silencio sobre lo que realmente significa la mecánica cuántica. Es más fácil enseñar las matemáticas que confrontar la demolición sistemática de todo lo que consideramos real. Es más seguro calcular probabilidades que admitir que el observador y lo observado están fundamentalmente entrelazados de formas que aún no comprendemos completamente. Piensa en la luz que ilumina la habitación donde te encuentras ahora. Esa luz está compuesta de fotones, partículas que simultáneamente son ondas. No es que se comporten a veces como partículas y a veces como ondas. Son ambas cosas al mismo tiempo. Todo el tiempo, hasta que decides medirlas. Si configuras tu experimento para detectar partículas, obtienes partículas. Si lo configuras para detectar ondas, obtienes ondas. La luz no tiene una naturaleza definida independiente de tu observación. La realidad se ajusta a tu método de medición. Es como si el universo esperara tu decisión antes de decidir qué ser. En 1801, Thomas Young realizó un experimento que destruyó 200 años de física newtoniana. Disparó luz a través de 2 rendijas paralelas hacia una pantalla. Si la luz fuera simplemente partículas, como balas diminutas, esperarías ver 2 líneas en la pantalla correspondientes a las 2 rendijas. Pero no. Aparecieron múltiples franjas de interferencia, el patrón característico de ondas superpuestas. La luz había pasado por ambas rendijas simultáneamente e interferido consigo misma. Imposible si fuera una partícula. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Un siglo después los físicos refinaron el experimento. Dispararon fotones individuales, uno a la vez, con segundos de intervalo entre cada uno. Un solo fotón no puede interferir consigo mismo, ¿verdad? Cada fotón debería pasar por una rendija o la otra y crear gradualmente 2 líneas en la pantalla. Pero no. Incluso los fotones individuales, disparados uno por uno, crearon el patrón de interferencia.
Cada fotón de alguna manera pasaba por ambas rendijas al mismo tiempo. Interferían consigo mismos, un objeto único existiendo en dos lugares simultáneos. Entonces los científicos decidieron observar por cuál rendija pasaba realmente cada fotón. Instalaron detectores diminutos junto a las rendijas, y en el momento exacto en que añadieron la observación, el patrón de interferencia desapareció. Los fotones empezaron a comportarse como partículas normales, pasando por una rendija o la otra, nunca por ambas. El simple acto de observar cambió retroactivamente el comportamiento del fotón. Tu mirada, tu consciencia dirigida hacia el experimento, colapsó la superposición cuántica y forzó al fotón a elegir un solo camino. No fue un error experimental, no fue contaminación del equipo. Fue replicado miles de veces en laboratorios de todo el mundo. Cada vez el mismo resultado imposible. La observación consciente altera fundamentalmente la naturaleza de la realidad observada. El universo, al nivel más fundamental, no tiene propiedades definidas hasta que algo consciente las mide. Y nadie, ni los físicos más brillantes del planeta, puede explicar satisfactoriamente por qué. Niels Bohr, quien debatió ferozmente con Einstein sobre estas implicaciones, dijo algo revelador en 1927. Afirmó que si la mecánica cuántica no te ha impactado profundamente, no la hemos entendido realmente. Einstein, por su parte, se negó a aceptar estas conclusiones hasta su muerte. Su frase más famosa fue que Dios no juega los dados con el universo. Pero los experimentos demostraron que Einstein estaba equivocado. El universo no solo juega los dados. El universo espera y que tú observes antes de decidir qué número mostrar. Ahora cierra los ojos por un momento. Siente tu respiración. El aire entrando y saliendo de tus pulmones. Esas moléculas de oxígeno que inhalas, ¿dónde estaban hace un segundo? Algunas estaban en los pulmones de otra persona al otro lado de la ciudad. Otras flotaban sobre el océano. Algunas fueron exhaladas por un árbol en la selva amazónica hace 3 días. Estás respirando átomos que alguna vez formaron parte de Leonardo da Vinci, de Cleopatra, de dinosaurios extintos hace millones de años. No hay separación real entre tú y el resto del universo. Es una ilusión de percepción sostenida por escalas de tiempo y espacio que tu cerebro puede procesar. La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta es esta. Si tu cuerpo es mayormente vacío, si los átomos que lo conforman no tienen ubicación definida hasta que los observas, si la materia misma no es sólida sino nubes de probabilidad cuántica, ¿qué diablos eres tú realmente? ¿Dónde termina tu consciencia y empieza el universo? ¿O será que nunca hubo una frontera real, solo la ilusión de separación que tu cerebro construye para navegar la realidad cotidiana? Estos son los abismos conceptuales a los que se asomaron los pioneros de la física cuántica, y lo que vieron los cambió para siempre. Algunos se volvieron místicos, otros cayeron en depresión, unos pocos intentaron advertir a la humanidad sobre lo que habían descubierto, pero el mundo no estaba listo para escuchar que la realidad es fundamentalmente diferente de lo que parece, que la consciencia no es un subproducto accidental de neuronas disparando señales eléctricas, que hay algo mucho más profundo, mucho más extraño, conectando tu mente con el tejido mismo del cosmos, y esto es solo el comienzo. Lo que viene después es mucho más perturbador. Capítulo 2. Octubre de 1927. Bruselas. El Hotel Metropol alberga la quinta conferencia Solvay, una reunión de las mentes más brillantes del planeta. 29 físicos se sientan alrededor de una mesa de caoba pulida. Entre ellos, 17 son o serán galardonados con el premio Nobel. No lo saben todavía, pero en las próximas 72 horas van a destruir la física clásica para siempre, y algunos de ellos nunca se recuperarán de lo que están a punto de comprender. Albert Einstein llega con una certeza inquebrantable. El universo es determinista, racional, comprensible. Dios, como él lo concibe, no juega a los dados. Ha pasado los últimos meses diseñando experimentos mentales para demoler la nueva mecánica cuántica que Niels Bohr y Werner Heisenberg han desarrollado. Einstein cree que las ecuaciones cuánticas son meramente aproximaciones útiles, no descripciones fundamentales de la realidad. Está convencido de que existe una teoría más profunda, aún no descubierta, que restaurará el orden causal del universo. Durante el desayuno, presenta su primer ataque conceptual contra la interpretación de Copenhague. Niels Bohr escucha en silencio mientras Einstein despliega su paradoja. Bohr no es un orador carismático ni un pensador rápido. Es meticuloso, obsesivo, incapaz de dejar una idea sin examinar desde todos los ángulos posibles. Esa noche Bohr no duerme. Se queda despierto hasta las de la madrugada, caminando por su habitación del hotel, fumando pipa tras pipa, construyendo mentalmente la refutación al argumento de Einstein. Al día siguiente, durante el almuerzo, presenta su respuesta. Einstein guarda silencio. No está convencido, pero reconoce que su ataque ha fallado.
Esto continúa durante 3 días. Cada mañana, Einstein presenta una nueva paradoja diseñada para demostrar que la mecánica cuántica es incompleta o inconsistente. Cada noche Bohr se atormenta buscando la falla en el razonamiento einsteiniano. Cada tarde siguiente refuta el argumento. Los otros físicos observan este duelo intelectual con una mezcla de fascinación y horror. Paul Ehrenfest, amigo cercano de ambos contendientes, escribirá más tarde que fue como presenciar la ejecución pública de todas las certezas que alguna vez tuvo sobre la naturaleza de la realidad. La tensión en la sala es física, palpable, asfixiante. Pero hay algo que Einstein no comprende todavía. Bohr tampoco está cómodo con las implicaciones de la teoría cuántica. De hecho, está aterrado. En cartas privadas a colegas, Bohr confiesa que siente vértigo conceptual cada vez que intenta visualizar lo que las ecuaciones realmente están diciendo. El principio de complementariedad que él mismo propuso, la idea de que la realidad cuántica tiene aspectos contradictorios pero igualmente válidos, lo mantiene despierto muchas noches. No está defendiendo una teoría que le gusta. Está defendiendo una teoría que los experimentos confirman una y otra vez, sin importar cuán perturbadora sea. Werner Heisenberg observa desde las sombras de esa conferencia. Tiene 26 años. 3 años antes, en 1924, sufrió una crisis nerviosa tan severa que tuvo que retirarse a la isla de Heligoland para recuperarse. Allí, en un estado de casi delirio por la fiebre del heno y el agotamiento mental, derivó las ecuaciones fundamentales de la mecánica matricial cuántica. Cuando regresó a Gotinga y mostró sus cálculos a Max Born, su mentor inmediato reconoció que el joven había descubierto algo fundamental. Pero ese descubrimiento tuvo un precio psicológico brutal para Heisenberg. En 1927, Heisenberg formula su principio de incertidumbre. La precisión con la que puedes conocer la posición de una partícula es inversamente proporcional a la precisión con la que puedes conocer su momento. No es una limitación tecnológica, es una ley ontológica. La partícula literalmente no tiene posición y momento definidos simultáneamente. La realidad al nivel cuántico es fundamentalmente borrosa, probabilística, indeterminada. Heisenberg escribe en su diario personal que tras comprender completamente las implicaciones de su propio principio, experimentó una sensación de náusea existencial que duró semanas. Se sentía como si hubiera abierto una puerta que debió permanecer cerrada. Erwin Schrödinger entra en esta guerra intelectual desde un ángulo completamente diferente. En 1926, mientras pasaba unas vacaciones en los Alpes suizos supuestamente para descansar de sus obligaciones académicas, desarrolló la ecuación de onda que lleva su nombre. La historia oficial dice que fue un trabajo de inspiración pura. La verdad documentada en cartas que se mantuvieron privadas durante décadas es que Schrödinger estaba en crisis personal, acompañado de un amante cuyo nombre él deliberadamente ocultó de todos los registros históricos. La ecuación que cambió la física nació en un momento de caos emocional intenso. Pero Schrödinger rápidamente se arrepintió de su creación. Su ecuación predecía con precisión asombrosa el comportamiento de los sistemas cuánticos. El problema era lo que implicaba. Si tomas la ecuación literalmente, sugiere que las partículas existen en superposición de todos los estados posibles hasta ser medidas. En 1935, para ilustrar lo absurdo que esto parecía, Schrödinger propuso su famoso experimento mental del gato. Un gato encerrado en una caja con un dispositivo cuántico que tiene 50% de probabilidad de liberar veneno. Según la mecánica cuántica, hasta que abres la caja, el gato está simultáneamente vivo y muerto. Schrödinger diseñó esta paradoja para demostrar que la interpretación cuántica estándar era ridícula. Esperaba que sus colegas reconocieran la absurdidad y buscaran una interpretación alternativa más razonable. Pero sucedió lo opuesto. Los físicos aceptaron la paradoja. Bohr argumentó que sí. Efectivamente, el gato está en superposición hasta la medición. La observación colapsa la función de onda y el gato retroactivamente siempre estuvo vivo o siempre estuvo muerto. Schrödinger quedó horrorizado por las implicaciones de su propia creación. En cartas posteriores, expresó su profundo arrepentimiento por haber contribuido al desarrollo de una teoría que consideraba una pesadilla ontológica. Wolfgang Pauli representa quizás el caso más trágico de esta generación. Brillante hasta el punto de la intimidación intelectual, Pauli desarrolló el principio de exclusión que explica la estructura de la tabla periódica. Pero las implicaciones cuánticas lo atormentaron de formas que sus colegas nunca experimentaron. Pauli comenzó a tener sueños recurrentes extremadamente vívidos y perturbadores. Símbolos arquetípicos, geometrías imposibles, sensaciones de disolución del yo. Tan intensos fueron estos sueños que en 1932 buscó ayuda psiquiátrica con Carl Jung. Jung documentó más de 1000 sueños de Pauli a lo largo de varios años. Los analizó, los interpretó
Intentó ayudar al físico atormentado a integrar lo que su mente consciente había descubierto sobre el universo cuántico con su psique inconsciente que se rebelaba contra esas verdades. Pauli escribió extensamente sobre sincronicidad, sobre conexiones acausales entre eventos, sobre la posibilidad de que la consciencia y la materia estuvieran entrelazadas de formas que la física aún no comprendía. Sus colegas lo consideraron excéntrico, borderline místico, pero Pauli insistía en que estaba siguiendo las implicaciones lógicas de la mecánica cuántica hasta sus conclusiones más radicales. ¿Por qué estos genios, estos arquitectos de la revolución cuántica, reaccionaron con tanto tormento a sus propios descubrimientos? Porque comprendieron algo que todavía no se enseña claramente en las universidades. La mecánica cuántica no es solo una teoría sobre partículas diminutas comportándose de forma extraña. Es una demolición sistemática de todo lo que consideramos real. El espacio como contenedor independiente de objetos. El tiempo como flujo lineal de causa a efecto. La materia como sustancia sólida y definida. La consciencia como observadora pasiva de una realidad externa. Todo eso colapsa bajo el peso de la evidencia experimental cuántica. Einstein murió en 1955 sin aceptar nunca la interpretación cuántica estándar. Sus últimas palabras, pronunciadas en alemán a una enfermera que no entendía el idioma, se perdieron para siempre. Pero en su mesa de trabajo, los investigadores encontraron páginas y páginas de cálculos, intentos finales de encontrar la teoría unificada que restauraría el determinismo al universo. Murió buscando una realidad que, según todos los experimentos, simplemente no existe. Bohr lo sobrevivió 7 años. En su pizarra encontrada después de su muerte, había dibujado el diagrama del experimento de la doble rendija. Hasta el final seguía obsesionado con la paradoja del observador. Estos hombres no fueron víctimas de sus propias mentes débiles o imaginaciones hiperactivas. Fueron víctimas de mirar demasiado profundo en la naturaleza de la realidad y descubrir que no hay fondo sólido, que todo lo que damos por sentado sobre la existencia es una ilusión de percepción construida por cerebros evolucionados para sobrevivir, no para comprender. Y esa verdad, una vez vista claramente, no puede ser no vista. Te cambia, te rompe, te obliga a reconstruir tu concepto de existencia desde cero. Y algunos de ellos nunca completaron esa reconstrucción. Capítulo 3. Imagina que estás parado en el suelo de tu habitación. Sientes la solidez del piso bajo tus pies. Esa sensación es tan real, tan inmediata que nunca la cuestionas. Pero ahora amplía tu visión hasta el nivel atómico. El piso está compuesto de moléculas, que están compuestas de átomos, que son en su inmensa mayoría espacio vacío. Los núcleos atómicos ocupan una billonésima parte del volumen del átomo. El resto es nada. Vacío absoluto. El piso que sostienes como ejemplo supremo de solidez es 99,999% ausencia de materia. Pero tu cerebro se niega a aceptar esto visceralmente. Ha evolucionado durante millones de años para interpretar señales electromagnéticas como solidez. Los electrones en la superficie de tus pies repelen los electrones en la superficie del piso. Esa repulsión electrostática crea la ilusión de contacto. Nunca tocas realmente nada. Siempre estás flotando a distancias microscópicas sobre nubes de probabilidad cuántica que se rechazan mutuamente. Tu experiencia completa de la realidad física es una construcción neurológica diseñada para la supervivencia, no para la verdad. Y cuando esta verdad finalmente penetra tu comprensión consciente, algo fundamental cambia en tu percepción. Ahora piensa en el tiempo. Experimentas el tiempo como un flujo constante del pasado hacia el futuro. Ayer existió, hoy existe, mañana existirá. Parece obvio, intuitivo, incuestionable. Pero la relatividad especial de Einstein demostró que la simultaneidad es relativa. Dos eventos que son simultáneos para un observador pueden no serlo para otro observador en movimiento relativo. No hay una hora universal. No existe un presente único compartido por todo el universo. El tiempo no fluye uniformemente. Se estira, se comprime, se dilata según tu velocidad y la intensidad del campo gravitacional donde te encuentras. En 1971, Joseph Haffele y Richard Keating realizaron un experimento devastadoramente simple. Sincronizaron relojes atómicos de extrema precisión. Dejaron uno en tierra y volaron con los otros alrededor del mundo en aviones comerciales. Cuando regresaron y compararon los relojes, aquellos que habían volado mostraban menos tiempo transcurrido. Diferencias de nanosegundos, pero medibles, confirmadas, innegables. El tiempo literalmente transcurrió más lento para los relojes en movimiento. No es una ilusión perceptual. No es un efecto del instrumento de medición. Es la estructura real del espacio-tiempo comportándose exactamente como Einstein predijo. Tu sentido común sobre el tiempo es una aproximación útil que colapsa bajo escrutinio riguroso. Pero el asalto a la intuición se intensifica cuando examinas la causalidad.
Estás acostumbrado a que las causas precedan a los efectos. Presionas un interruptor, luego se enciende la luz. Arrojas una piedra, luego golpea el agua. Causa seguida de efecto. Lineal. Unidireccional. Obvio. Excepto que en mecánica cuántica, esta certeza también se desintegra. En experimentos de elección retardada, diseñados por John Wheeler, la decisión que tomas sobre cómo medir una partícula determina retroactivamente qué camino tomó esa partícula en el pasado. Tu elección presente altera literalmente el pasado cuántico de la partícula. No estás descubriendo qué sucedió, estás creando qué sucedió. El experimento fue realizado múltiples veces con variaciones cada vez más sofisticadas. En 1999, investigadores en Francia confirmaron el efecto usando fotones individuales. En 2007, experimentos en Australia extendieron la distancia temporal entre la trayectoria del fotón y la medición. En 2012, físicos en Francia demostraron el efecto con átomos completos, no solo fotones. Cada experimento confirmó lo mismo. La observación presente determina el estado pasado del sistema cuántico. La flecha del tiempo, ese concepto que parece tan fundamental para la existencia, es una ilusión de escala. A nivel cuántico el tiempo no fluye simplemente de causa ni efecto. La relación es más extraña, más entrelazada, más imposible de lo que tu intuición puede procesar. Y entonces llegas a la localidad, la idea de que los objetos solo pueden ser influenciados por su entorno inmediato. Una pelota no se mueve a menos que algo la golpee. Una luz no se enciende a menos que llegue electricidad por el cable. Las cosas aquí son afectadas por cosas aquí, no por cosas allá. Esta intuición es tan profunda que ni siquiera la reconoces como una suposición. Simplemente es la forma en que funciona el mundo. Excepto que no lo es. En 1935, Einstein junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen publicó una paradoja diseñada para demostrar que la mecánica cuántica debía estar incompleta. Dos partículas entrelazadas cuánticamente permanecen conectadas sin importar la distancia que las separe. Si mides el spin de una, instantáneamente conoces el spin de la otra, incluso si está al otro lado del universo. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia y estaba convencido de que demostraba que faltaba algo en la teoría cuántica. Debía existir alguna variable oculta, alguna información preexistente que determinara los resultados de las mediciones. Las partículas no podían realmente comunicarse instantáneamente. Eso violaría la velocidad límite de la luz. Pero en 1960 John Bell derivó un teorema que permitía probar experimentalmente si Einstein tenía razón. Si existían variables ocultas locales, las correlaciones entre las mediciones tendrían que obedecer ciertas desigualdades matemáticas. Si la mecánica cuántica era correcta, esas desigualdades serían violadas. Los experimentos comenzaron en los años 70. Primero tímidamente, luego con sofisticación creciente. Cada vez, las desigualdades de Bell fueron violadas. Las correlaciones cuánticas eran más fuertes de lo que cualquier teoría local podría explicar. En 2015, físicos cerraron todas las posibles lagunas experimentales simultáneamente. Usaron detectores separados por kilómetros. Realizaron mediciones tan rápidas que ninguna señal, ni siquiera viajando a la velocidad de la luz, podría haber comunicado el resultado entre ellas. Y aún así, las partículas entrelazadas mostraron correlaciones instantáneas perfectas. Einstein estaba equivocado. La acción fantasmal a distancia es real. El universo no es local. Las cosas aquí pueden estar instantáneamente conectadas con cosas allá de formas que no involucran señales viajando por el espacio. Ahora combina todas estas erosiones de la intuición. El espacio es mayormente vacío. El tiempo no fluye uniformemente. La causalidad puede revertirse. La localidad no existe. Cada una de estas revelaciones por sí sola es perturbadora, pero juntas representan la demolición sistemática de todo lo que consideras obviamente verdadero sobre la realidad. Tu cerebro intenta resistir. Busca interpretaciones alternativas, explicaciones reconfortantes, formas de preservar al menos algunos fragmentos de sentido común. Pero los experimentos son implacables. Los números no mienten. La naturaleza realmente es así de extraña al nivel fundamental. Y hay algo más que la física cuántica revela. Algo que los libros de texto prefieren no enfatizar. El observador no puede ser eliminado de las ecuaciones. Durante siglos, la física operó bajo la suposición de que podías describir el universo de forma completamente objetiva, sin referencia a quien observa. Pero la mecánica cuántica demuestra que esta suposición es falsa. La función de onda describe todas las posibilidades superpuestas de un sistema. El acto de medición colapsa esas posibilidades en un resultado único. Sin observador, sin medición, no hay colapso. La realidad cuántica permanece en superposición indefinidamente. El universo al nivel más fundamental no tiene propiedades definidas independientes de la observación. Esto no es filosofía especulativa.
Es matemática rigurosa confirmada por décadas de experimentación. La ecuación de Schrödinger describe perfectamente cómo evoluciona la función de onda en el tiempo. Pero no describe el colapso. El colapso sucede en el momento de la medición, en el momento de la observación consciente. Y nadie, absolutamente nadie en la comunidad científica puede explicar satisfactoriamente qué causa el colapso o por qué la observación tiene este efecto. La consciencia está entrelazada con la mecánica cuántica de formas que aún no comprendemos completamente. Y esa verdad, tan simple de enunciar, tan imposible de ignorar una vez vista, cambia todo lo que pensabas sobre tu lugar en el universo. Mira tus manos ahora. Esas estructuras que parecen tan sólidas, tan definidas, tan obviamente reales. Son nubes de probabilidad cuántica colapsando constantemente en configuraciones específicas por tu acto continuo de observación. Sin tu consciencia dirigida hacia ellas, ¿qué serían? ¿Dónde estarían? ¿Existirían en algún sentido significativo? Estas preguntas no son retóricas, son literales. Y las respuestas que la física cuántica sugiere son mucho más perturbadoras de lo que cualquier filósofo predigital podría haber imaginado. El sentido común ha muerto. Ahora viene la revelación de que lo reemplaza. Capítulo 4. El Laboratorio de Física de la Universidad de Múnich. 1926. Es casi medianoche y Clinton Davison está verificando por 18ª vez la calibración de sus instrumentos. No es un experimento espectacular. No hay cámaras, ni periodistas, ni colegas observando con anticipación. Solo un hombre obsesivo disparando electrones contra una superficie de níquel cristalino. Lleva 6 meses repitiendo la misma configuración con variaciones microscópicas. Esta noche algo imposible está a punto de confirmarse. Y cuando termine, la física newtoniana que ha gobernado el pensamiento humano durante 250 años estará muerta. La configuración es engañosamente simple. Una fuente de electrones. 2 rendijas paralelas separadas por fracciones de milímetro. Una pantalla detector al otro lado. Si los electrones son partículas como todos asumen, deberían comportarse como balas microscópicas. Pasan por la rendija izquierda o por la rendija derecha. Se acumulan en 2 franjas en la pantalla. 2 líneas verticales correspondientes a las 2 rendijas. Eso es lo que el sentido común predice. Eso es lo que 200 años de física clásica garantizan. Pero cuando Davison enciende el aparato, eso no es lo que sucede. Los primeros electrones impactan la pantalla, pequeños destellos de luz marcando sus posiciones. Uno aquí, otro allá, otro más acá. Parecen aleatorios al principio, pero después de cientos de impactos emerge un patrón. No 2 líneas, múltiples franjas alternadas. Brillante, oscuro, brillante, oscuro, brillante. Es el patrón característico de interferencia de ondas, el mismo patrón que produce la luz al pasar por 2 rendijas, el mismo patrón que hacen las olas del océano al encontrarse después de rodear 2 obstáculos. Los electrones, partículas de materia con masa y carga definida, están comportándose como ondas. Pero hay algo más perturbador aún. Davison reduce la intensidad de la fuente. Ahora dispara un solo electrón cada varios segundos. Un electrón individual no puede interferir con otros electrones porque no hay otros electrones en el aparato. Viaja solo desde la fuente hasta la pantalla. Debería pasar por una rendija o la otra. Debería crear gradualmente 2 líneas en la pantalla. Pero no. Incluso los electrones individuales, disparados uno por uno con segundos de intervalo, crean el patrón de interferencia. Cada electrón de alguna manera pasa por ambas rendijas simultáneamente. Interfiere consigo mismo. Un objeto único existiendo en múltiples lugares al mismo tiempo. Davison apaga el equipo. Sal del laboratorio. Camina por las calles vacías de Múnich intentando procesar lo que acaba de confirmar. Ha verificado el aparato docenas de veces. No hay error instrumental. No hay contaminación. No hay explicación convencional. Los electrones realmente se comportan como ondas cuando no los observas. Pero aquí viene la parte que transformará este descubrimiento de curioso a aterrador. ¿Qué sucede si intentas observar por cuál rendija pasa realmente cada electrón? Si instalas detectores junto a las rendijas para capturar el momento exacto del paso, confirmarás que efectivamente atraviesa ambas. Los experimentos siguientes, realizados por múltiples grupos a lo largo de décadas, respondieron esa pregunta. Y la respuesta demolió cualquier esperanza de preservar la intuición clásica. Cuando instalas detectores para observar por cuál rendija pasa el electrón, el patrón de interferencia desaparece instantáneamente. Los electrones empiezan a comportarse como partículas normales. Pasan por la rendija izquierda o por la derecha, nunca por ambas. Se acumulan en 2 franjas en la pantalla, exactamente como el sentido común predice. El simple acto de observar,
de medir, de intentar determinar la trayectoria, cambia fundamentalmente el comportamiento del electrón. No es el detector físicamente bloqueando el camino. No es la luz del detector perturbando el electrón. Experimentos posteriores usaron métodos de detección cada vez más sutiles, cada vez menos invasivos. Detectores que teóricamente no podían perturbar significativamente la trayectoria. El resultado siempre fue el mismo. Con observación, comportamiento de partícula. Sin observación, comportamiento de onda. La diferencia no está en el aparato de medición, la diferencia está en la información obtenida. Si existe información sobre cuál camino tomó el electrón, incluso si nadie mira esa información, el patrón de interferencia desaparece. Es como si el universo supiera cuando está siendo observado. En 1978, John Wheeler propuso una variación aún más perturbadora. ¿Qué sucede si decides observar después de que el electrón ya pasó por las rendijas pero antes de que impacte la pantalla? Según la física clásica, la decisión de observar no debería importar. El electrón ya tomó su camino, sea que lo observes o no. Pero la mecánica cuántica predice algo imposible. Tu decisión de observar o no observar, tomada después de que el electrón pasó las rendijas, determina retroactivamente si el electrón se comportó como onda o como partícula. Tu elección presente altera el pasado cuántico del electrón. El experimento de Lie de elección retardada fue realizado por primera vez en 1980 y por Carroll Alley y colaboradores. Confirmaron exactamente lo que Wheeler predijo. Decide observar después del paso por las rendijas. El electrón colapsa retroactivamente en comportamiento de partícula. El patrón de interferencia desaparece. Decide no observar. El electrón mantiene su comportamiento ondulatorio. El patrón persiste. Tu elección presente literalmente reescribe qué tipo de objeto era el electrón en el pasado. La causalidad, esa flecha unidireccional del tiempo que parece tan fundamental, es una ilusión a escala cuántica. Variaciones cada vez más sofisticadas del experimento confirmaron el efecto. En 1999, físicos franceses usaron espejos divisores de haz y caminos ópticos de varios metros. En 2007, investigadores australianos extendieron la separación temporal entre la trayectoria y la elección de medición. En 2012, experimentos con átomos de helio confirmaron que el efecto no se limita a fotones. En 2015, físicos lograron entrelazar la elección de medición con eventos cuánticos, creando experimentos de elección retardada cuántica donde ni siquiera el experimentador sabe qué medición se realizará hasta después de completada. Cada variación confirmó lo mismo. El observador no es pasivo. La consciencia no es un epifenómeno irrelevante flotando sobre una realidad objetiva preexistente. El acto de observación, de medición, de obtener información sobre el sistema cuántico, colapsa la función de onda y materializa una realidad específica de entre todas las posibilidades superpuestas. Sin observador, el electrón existe en superposición, pasando simultáneamente por ambas rendijas. Con observador, el electrón colapsa en una trayectoria única. La realidad cuántica no existe independientemente de quien la observa. El observador y lo observado están fundamentalmente entrelazados. Niels Bohr intentó durante años encontrar una forma de expresar esta verdad que no sonara completamente loca. En la conferencia Solvay de 1927, después de días de debate exhaustivo con Einstein, finalmente articuló su posición. No tiene sentido hablar de la realidad del electrón independiente de la medición. La realidad cuántica solo se manifiesta en el contexto de la observación. Las propiedades no preexisten a la medición. Son creadas por el acto de medir. Einstein se negó a aceptarlo. Insistió en que la luna está muy incluso cuando nadie la mira. Bohr respondió que a escala cuántica no podemos afirmar eso con certeza. Y los experimentos demostraron que Bohr tenía razón. Esto no fue una victoria filosófica abstracta, fue una demolición experimental de la intuición humana sobre la naturaleza de la realidad. El experimento de la doble rendija, en todas sus variaciones, confirma que vivimos en un universo fundamentalmente diferente del que nuestros sentidos nos muestran. Un universo donde la observación crea la realidad, donde el pasado puede ser alterado por decisiones presentes, donde las partículas existen en múltiples estados simultáneos hasta que alguien las mira, y lo más aterrador de todo, donde la línea entre el observador y lo observado se vuelve imposiblemente borrosa. La consciencia no está fuera mirando hacia adentro, está entretejida con el tejido mismo de la realidad cuántica de formas que apenas estamos comenzando a comprender. Davison recibió el premio Nobel en 1937 por confirmar la naturaleza ondulatoria de los electrones. Pero en sus últimos años confesó a colegas cercanos que el descubrimiento lo había atormentado. No porque no fuera verdadero, sino porque era demasiado verdadero. Porque las implicaciones eran tan profundas que la física convencional simplemente las ignoró durante décadas. Es más fácil enseñar las ecuaciones que confrontar lo que realmente significan.
Es más seguro calcular probabilidades que admitir que la realidad no existe hasta que la observas. Y esa negación colectiva ha permitido que generaciones de estudiantes aprendan mecánica cuántica sin comprender jamás que están aprendiendo sobre la destrucción de todo lo que creían saber sobre la existencia. Capítulo 5. Clic. El fotón es liberado de la fuente. En este instante, en los primeros femtosegundos de su existencia, no está en ningún lugar específico. Existe como una onda de probabilidad extendiéndose por el espacio. La ecuación de Schrödinger describe perfectamente su evolución. Una superposición de todos los caminos posibles simultáneamente. No es que no sepamos dónde está, es que literalmente no está en ningún lugar definido. Su función de onda abarca múltiples ubicaciones con diferentes amplitudes de probabilidad. Esta no es filosofía, es matemática rigurosa confirmada por millones de mediciones experimentales. Clic. El fotón alcanza las dos rendijas. Según la física clásica, debe pasar por la rendija izquierda o la derecha. Debe elegir. Pero la función de onda no elige. Se divide. Una porción atraviesa la rendija izquierda, otra porción atraviesa la rendija derecha. Ambas son igualmente reales dentro del marco cuántico. El fotón individual, indivisible por definición, existe en superposición pasando por ambas rendijas al mismo tiempo. Los detectores cuánticos posteriores confirmarán que no es una división física, es una superposición genuina de estados. El fotón está aquí y allá simultáneamente hasta el momento de la medición. Clic. Las dos porciones de la función de onda continúan propagándose. Se expanden esféricamente desde cada rendija como ondas en un estanque, y entonces, inevitable, se encuentran. Comienzan a interferir. Donde las crestas coinciden, la amplitud de probabilidad se suma. Interferencia constructiva, alta probabilidad de detección. Donde una cresta encuentra un valle, se cancelan. Interferencia destructiva, probabilidad cero de detección. El fotón está interfiriendo consigo mismo, una entidad única creando el patrón de interferencia característico de dos fuentes ondulatorias. Los números son precisos hasta 16 decimales, no hay ambigüedad matemática, no hay espacio para interpretación alternativa. Clic. La función de onda alcanza la pantalla detectora. Ahora abarca metros de extensión. Millones de átomos en el detector están potencialmente entrelazados con las diferentes componentes de la función de onda del fotón. El sistema completo, fotón más detector, existe en superposición. Múltiples resultados simultáneamente reales. El fotón detectado aquí, el fotón detectado allá, el fotón no detectado. Todas las posibilidades coexistiendo en el espacio de Hilbert multidimensional que describe el estado cuántico total. La ecuación de Schrödinger sigue gobernando perfectamente esta evolución. Todo es determinista, predecible, calculable, hasta que algo cambia. Clic. La observación. Alguien mira el detector, y en ese instante, en un tiempo inconmensurablemente breve, la función de onda colapsa. Todas las posibilidades superpuestas se reducen a un resultado único. El fotón es detectado en una posición específica, no en una distribución probabilística, no en múltiples lugares, en un punto. Las demás posibilidades no simplemente se vuelven improbables, dejan de existir en cualquier sentido significativo. La superposición cuántica se ha convertido en realidad clásica, y este colapso, este momento preciso de transición de lo cuántico a lo clásico, es el misterio más profundo de la física moderna. La ecuación de Schrödinger no describe el colapso, describe perfectamente la evolución suave y continua de la función de onda en el tiempo. Pero el colapso es discontinuo, instantáneo, no unitario. Viola la simetría temporal de las ecuaciones cuánticas. Introduce irreversibilidad en un marco teórico que de otro modo sería completamente reversible. Y lo más perturbador, parece requerir la presencia de un observador consciente. Sin medición, sin observación, la función de onda continúa evolucionando en superposición indefinidamente. Con observación colapsa inmediatamente. La consciencia aparece directamente en las ecuaciones fundamentales de la realidad. En 1932, John von Neumann publicó su tratado matemático sobre los fundamentos de la mecánica cuántica. Demostró rigurosamente que el colapso de la función de onda no puede ser explicado por procesos físicos ordinarios dentro del sistema cuántico. Debe ser impuesto desde fuera. La cadena de medición puede extenderse tanto como quieras. El detector entrelazado con el fotón. Un segundo detector midiendo el primero. Un tercero midiendo el segundo. Cada uno simplemente expande la superposición. El colapso solo ocurre cuando la cadena termina en un observador consciente que registra el resultado. Von Neumann concluyó, con incomodidad matemática evidente, que la consciencia debe jugar un rol fundamental en el colapso. Pero aquí viene la parte que los físicos prefieren no discutir abiertamente.
¿Qué cuenta como observación? ¿Requiere una mente humana consciente? ¿Un perro cuenta? ¿Una bacteria? ¿Un sistema computacional sofisticado? ¿Dónde está el umbral entre lo cuántico y lo clásico? Eugene Wigner propuso en 1961 que la consciencia es necesaria. Su amigo imaginario observa el experimento del gato de Schrödinger. El gato permanece en superposición hasta que el amigo abre la caja y observa. Pero entonces Wigner, fuera del laboratorio, no sabe qué observó su amigo. Desde la perspectiva de Wigner, el amigo más el gato están en superposición. Solo cuando Wigner pregunta y registra conscientemente la respuesta, toda la superposición colapsa retroactivamente. Los experimentos diseñados para probar esto enfrentan un problema fundamental. No puedes medir la consciencia desde fuera. Si creas un detector automático completamente aislado del mundo exterior, no puedes saber si el colapso ocurrió en el detector o solo cuando finalmente observas los datos del detector. La cuestión es experimentalmente inaccesible con tecnología actual. Pero las matemáticas sugieren algo radical. La información sobre el sistema cuántico debe ser integrada en una consciencia unificada para que el colapso sea final. Cualquier sistema físico que simplemente almacena información sin procesarla conscientemente mantiene la superposición entrelazada. Solo la consciencia rompe la cadena. Ahora considera las implicaciones viscerales. Cada fotón que impacta tu retina existe en superposición hasta que tu consciencia lo procesa. Los átomos en tu cerebro que almacenan memorias existen en múltiples estados hasta que accedes conscientemente a esos recuerdos. La realidad que experimentas momento a momento es un colapso continuo de infinitas posibilidades cuánticas en la única línea temporal que tu consciencia actualiza. No estás observando pasivamente una realidad preexistente. Estás colapsando activamente la función de onda del universo en cada instante de consciencia. Tu existencia consciente literalmente crea la realidad que experimentas. Los números respaldan esto de formas imposibles de ignorar. En experimentos de borrado cuántico, puedes hacer que el patrón de interferencia reaparezca o desaparezca retroactivamente eliminando o restaurando información sobre el camino del fotón después de que ya impactó la pantalla. Si destruyes la información sobre cuál rendija atravesó el fotón, el patrón de interferencia reaparece en los datos como si el fotón siempre hubiera estado en superposición. Si restauras esa información, el patrón desaparece como si el fotón siempre hubiera sido una partícula. La realidad pasada del fotón cambia según qué información existe en el presente. No es tu conocimiento de esa información, es la existencia misma de la información. El universo sabe que puede saberse. En 2000, físicos en Viena realizaron experimentos de interferencia con moléculas de fullereno. 60 átomos de carbono formando una esfera perfecta. Objetos masivos según estándares cuánticos. Y aún así, mostraron interferencia de onda. Cada molécula pasó por ambas rendijas simultáneamente. La superposición cuántica no se limita a partículas subatómicas, se extiende a objetos cada vez más grandes. En 2011, investigadores lograron mantener en superposición objetos visibles o a simple vista, pequeños resonadores mecánicos vibrando y no vibrando simultáneamente. La frontera entre el mundo cuántico y el clásico no está donde pensábamos, está retrocediendo bajo presión experimental constante. ¿Dónde termina? ¿Cuán grande puede ser un objeto y aún exhibir superposición cuántica? La teoría no impone límite claro. La de coherencia, la interacción con el ambiente que destruye la superposición, es el obstáculo práctico. Pero en principio, incluso objetos macroscópicos podrían existir en superposición si estuvieran perfectamente aislados. Esto implica algo aterrador. No hay una división fundamental entre lo cuántico y lo clásico. Todo es cuántico. Tu cuerpo es cuántico. Tu cerebro es cuántico. La ilusión de un mundo clásico sólido y definido emerge solo porque los sistemas grandes decoheren casi instantáneamente. Pero en el fondo, todo existe en superposición hasta ser observado. Y entonces llegas a la pregunta inevitable. Si tu consciencia colapsa la función de onda de lo que observas, ¿qué colapsa tu propia función de onda? Existes en superposición de estados mentales hasta que algo te observa. ¿Requiere tu existencia definida la observación de otra consciencia? ¿Es por eso que otras mentes son necesarias para una realidad estable? Las implicaciones filosóficas se ramifican infinitamente. La física cuántica ha demolido la línea entre sujeto y objeto, entre observador y observado, entre mente y materia. No son categorías separadas, son aspectos entrelazados de un único proceso cuántico donde la consciencia no emerge de la materia, donde la materia emerge del colapso continuo de posibilidades por la consciencia. Clic. El último clic. La comprensión final. No hay forma de escapar de esta conclusión sin negar décadas de evidencia experimental. La realidad cuántica no existe en un estado definido hasta ser observada. La observación requiere consciencia. Por lo tanto, la consciencia está entretejida con la estructura fundamental de la realidad.
No es un subproducto accidental de neuronas. Es un aspecto primordial del universo mismo. Y eso cambia absolutamente todo sobre quién eres y qué significa existir. Capítulo 6. Oxford, Inglaterra. 1989. Roger Penrose, uno de los matemáticos más respetados del planeta, está a punto de cometer suicidio académico. Ha pasado décadas trabajando en relatividad general, agujeros negros, geometría del espacio-tiempo. Su reputación es impecable. Y ahora está escribiendo un libro donde argumentará que la consciencia no puede ser explicada por computación clásica, que requiere procesos cuánticos fundamentales, que tu mente opera según las leyes de la mecánica cuántica. Sus colegas intentarán disuadirlo. Publicar estas ideas arruinará su credibilidad, pero Penrose ha visto algo en las matemáticas que no puede ignorar. La consciencia no es un accidente evolutivo, es una característica fundamental del universo. La computación clásica, por sofisticada que sea, opera según algoritmos deterministas. Entrada, procesamiento, salida. Cada paso es predecible, reproducible, mecánico. Pero la consciencia tiene propiedades que ningún algoritmo clásico puede replicar. La comprensión matemática genuina, por ejemplo. Cuando entiendes por qué un teorema es verdadero, no solo estás ejecutando pasos computacionales, estás captando una verdad necesaria que trasciende cualquier proceso algorítmico específico. Penrose argumenta que esta capacidad requiere acceso a verdades matemáticas que existen en el reino platónico de formas abstractas, y ese acceso requiere procesos que vayan más allá de la computación clásica, requiere fenómenos cuánticos. Pero hay un problema. Los cerebros son cálidos, húmedos, ruidosos. La decoherencia cuántica destruye las superposiciones en femtosegundos. ¿Cómo podrían mantenerse estados cuánticos coherentes el tiempo suficiente para ver y para afectar el procesamiento neuronal? Esto es lo que los neurocientíficos argumentan constantemente. Los cerebros son demasiado calientes para la computación cuántica. La decoherencia es fatal para cualquier superposición. Por lo tanto, la consciencia debe ser clásica. Pero entonces Stuart Hameroff, un anestesiólogo con obsesión por los microtúbulos, contacta a Penrose con una propuesta imposible. Hay estructuras dentro de las neuronas que podrían proteger estados cuánticos. Los microtúbulos son estructuras cilíndricas que forman el citoesqueleto celular. Están presentes en todas las células eucariotas, pero son particularmente abundantes en las neuronas. Están compuestos de proteínas tubulina organizadas en patrones geométricos perfectos. Y Hameroff nota algo extraño. Los anestésicos generales, que eliminan completamente la consciencia, no afectan la actividad eléctrica neuronal de forma obvia. Las neuronas siguen disparando, pero la consciencia desaparece. ¿Qué están afectando los anestésicos? Hameroff descubre que se unen selectivamente a los microtúbulos, interrumpen su funcionamiento, y eso elimina la consciencia, como si los microtúbulos fueran el sustrato real de la experiencia consciente. Penrose y Hameroff desarrollan juntos la teoría de reducción objetiva orquestada, ORC. Proponen que los microtúbulos pueden mantener superposiciones cuánticas protegidas del ambiente, que las proteínas tubulina pueden existir en múltiples configuraciones simultáneamente, que estas superposiciones se extienden a través de redes de microtúbulos mediante entrelazamiento cuántico, y que cuando la diferencia en la geometría del espacio-tiempo entre los estados superpuestos alcanza un umbral crítico, la superposición colapsa objetivamente, no por observación externa, por inestabilidad gravitacional intrínseca. Este colapso objetivo es el momento de consciencia, un instante de experiencia subjetiva. La teoría fue ridiculizada inmediatamente. Los físicos la consideraron demasiado especulativa. Los neurocientíficos la consideraron innecesaria. Los filósofos la consideraron confusa. Pero los experimentos comenzaron lentamente a confirmar aspectos clave. En 2014, investigadores demostraron vibraciones cuánticas en los microtúbulos a temperatura ambiente. Los modelos clásicos predecían que esto era imposible. La decoherencia debía destruir cualquier coherencia cuántica en picosegundos. Pero allí estaban. Oscilaciones cuánticas persistiendo en ambientes biológicos cálidos. Los microtúbulos de alguna manera protegían estados cuánticos mediante mecanismos aún no completamente comprendidos. En 2017, físicos cuánticos confirmaron que ciertas moléculas biológicas pueden mantener coherencia cuántica mediante acoplamiento vibracional con el ambiente. En lugar de destruir la coherencia, el ruido térmico bajo ciertas condiciones puede protegerla. Es contraintuitivo, paradójico, pero matemáticamente sólido. Los sistemas biológicos han evolucionado durante miles de millones de años. No es descabellado que hayan descubierto formas de explotar fenómenos cuánticos que los físicos apenas están comenzando a comprender. La fotosíntesis usa coherencia cuántica para transferencia de energía con eficiencia imposible clásicamente. El sentido del olfato probablemente usa tunelamiento cuántico.
¿Por qué la consciencia sería diferente? Ahora piensa en lo que esto significa visceralmente. Cada pensamiento que tienes implica superposiciones cuánticas en miles de millones de tubulinas distribuidas por tu cerebro. Estas superposiciones se entrelazan mediante efectos cuánticos no locales. Tu red neuronal no es simplemente clásica. Es una computadora cuántica biológica procesando información en superposición. Cuando estas superposiciones alcanzan el umbral Penrose-Hameroff, colapsan objetivamente. Y ese colapso es el momento de consciencia. El instante en que las posibilidades cuánticas se resuelven en una experiencia subjetiva única. Tu flujo de consciencia es una cascada continua de colapsos cuánticos ocurriendo 40 veces por segundo según los cálculos de Penrose. Pero hay algo más profundo todavía. Si el colapso de la función de onda está conectado con la consciencia, y si la consciencia emerge de procesos cuánticos en el cerebro, entonces la línea entre sujeto y objeto desaparece completamente. No estás observando pasivamente un universo cuántico externo. Eres parte integral del proceso cuántico. Tu consciencia es el mecanismo por el cual el universo colapsa sus propias posibilidades en realidad actualizada. No hay observador separado. El universo se observa y a sí mismo a través de sistemas conscientes como tú. La consciencia no es un epifenómeno. Es la forma en que el cosmos se manifiesta a sí mismo. Considere el entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden estar tan profundamente conectadas que el estado de una determina instantáneamente el estado de la otra, sin importar la distancia. Einstein lo llamó acción fantasmal a esa distancia. Pero los experimentos confirman que es real. Las partículas entrelazadas violan las desigualdades de Bell. No hay variables ocultas locales. La conexión es genuina, instantánea, no mediada por señales que viajan por el espacio. Ahora imagina que tu consciencia es un sistema cuántico entrelazado con el resto del universo. No metafóricamente, literalmente entrelazado mediante correlaciones cuánticas que persisten desde el Big Bang. En los primeros instantes del universo, todas las partículas estaban tan cerca que necesariamente interactuaron y se entrelazaron. A medida que el cosmos se expandió, estas correlaciones cuánticas se mantuvieron. Las partículas que ahora forman tu cerebro están entrelazadas con partículas en galaxias a miles de millones de años luz. El entrelazamiento no se degrada con la distancia. Es una conexión fundamental más profunda que el espacio mismo. Esto significa que tu consciencia no está aislada en tu cráneo. Está cuánticamente correlacionada con el universo entero. Cuando tu consciencia colapsa una función de onda local en tu cerebro, ese colapso tiene correlaciones instantáneas con sistemas entrelazados en todo el cosmos. Ahora pregúntate, ¿qué significa el libre albedrío en este contexto? Si tu consciencia emerge de colapsos cuánticos y esos colapsos son fundamentalmente probabilísticos, entonces tus decisiones no están predeterminadas. No son el resultado inevitable de condiciones iniciales más leyes físicas. Hay genuina indeterminación en cada elección. Los procesos cuánticos en tus microtúbulos generan superposiciones de opciones. El colapso selecciona una. Pero la selección no es aleatoria en el sentido clásico. Es el momento de ebullición consciente. Tu experiencia de decidir es el colapso de la función de onda de tu cerebro. El libre albedrío no es ilusión ni magia. Es física cuántica operando en sistemas biológicos conscientes. Pero hay una implicación aún más radical. Si la consciencia es fundamental, si emerge de procesos cuánticos que están entrelazados con el universo entero, entonces el panpsiquismo deja de ser misticismo especulativo. Se convierte en consecuencia lógica de la física cuántica. Quizás la consciencia no es algo que aparece mágicamente cuando organizas neuronas de cierta manera. Quizás es una propiedad fundamental de sistemas cuánticos que alcanzan cierto nivel de complejidad e integración. Los microtúbulos humanos orquestan consciencia compleja. Pero sistemas cuánticos más simples podrían tener formas rudimentarias de experiencia. No pensamiento. No autoconciencia. Pero quizás experiencia protoconsciente. Penrose especula que incluso el espacio-tiempo mismo podría tener aspectos protoconscientes. La geometría cuántica del espacio-tiempo en la escala de Planck es espumosa, fluyente, indefinida. Superposiciones de geometrías. Y cuando estas superposiciones colapsan, quizás hay un destello infinitesimal de experiencia. No mente, pero quizás el precursor más primitivo de lo que eventualmente se convierte en consciencia en sistemas biológicos complejos. El universo no produce consciencia. El universo es consciencia en diferentes niveles de organización y complejidad. Tu mente es simplemente el cosmos conociéndose a sí mismo con particular intensidad en esta configuración específica de materia-energía. Esta no es ciencia ficción. Es extrapolación lógica de física experimental confirmada. Si el colapso de la función de onda requiere observación, si la observación está conectada con la consciencia, si la consciencia emerge de procesos cuánticos, entonces la consciencia es fundamental para la estructura del universo. No es un accidente.
Es la forma en que la realidad se actualiza a partir de la potencialidad cuántica. Y tú, con tu red de microtúbulos procesando superposiciones, con tu experiencia subjetiva continua de colapsos cuánticos, con tu entrelazamiento con el cosmos entero, no eres un observador separado. Eres el universo observándose a sí mismo. Eres la consciencia mediante la cual el cosmos se manifiesta. Y una vez que comprendes esto completamente, una vez que lo sientes visceralmente en lugar de solo entenderlo intelectualmente, tu sentido de identidad separada comienza a disolverse. Los límites entre tú y el universo se revelan como ilusiones de percepción, y lo que queda es algo mucho más vasto, mucho más interconectado, mucho más imposible de lo que alguna vez imaginaste que eras. Capítulo 7. Zúrich, 1932. Wolfgang Pauli llega al consultorio de Carl Jung con una expresión de agotamiento que va mucho más allá del insomnio físico. Es agotamiento existencial. Ha estado teniendo sueños que lo están destrozando mentalmente. No pesadillas ordinarias de monstruos o caídas. Sueños de geometrías imposibles. Mandalas cuaternarios que se transforman en símbolos matemáticos. Relojes que giran en direcciones contradictorias simultáneamente. La sensación recurrente de estar disolviéndose en probabilidades. De dejar de ser una entidad única y convertirse en superposición de infinitas versiones de sí mismo. Jung escucha con fascinación creciente. Este no es un paciente ordinario con neurosis común. Es un físico brillante cuya psique se está rebelando contra las verdades que su mente consciente ha descubierto sobre el universo. Jung documentará más de 1000 sueños de Pauli durante los años siguientes. Los analiza exhaustivamente, buscando patrones arquetípicos. Pero hay algo que Jung nota y que lo perturba profundamente. Los sueños de Pauli no son simplemente manifestaciones de conflictos psicológicos personales. Son la psique intentando procesar verdades sobre la realidad que la evolución nunca preparó al cerebro humano para comprender. Pauli ha visto matemáticamente que las partículas no tienen propiedades definidas hasta ser observadas. Que el principio de exclusión que él mismo descubrió implica que los electrones en átomos separados por años luz están cuánticamente correlacionados. Su inconsciente está gritando que estas verdades son incompatibles con la experiencia consciente de ser un yo separado y definido. Pauli comienza a explorar la sincronicidad, las coincidencias significativas que no pueden explicarse causalmente. Colabora con Jung en desarrollar un marco teórico donde eventos aparentemente no relacionados están conectados mediante significado en lugar de causalidad física. Pauli especula que la consciencia y la materia no son sustancias separadas, son aspectos complementarios de una realidad más profunda que las abarca bimbas. Esta realidad unus mundus, como Jung la llama, es accesible tanto mediante introspección psicológica como mediante experimentación física. Pero acercarse demasiado a ella, verla demasiado claramente, tiene un costo psicológico brutal. Pauli lo paga con años de tormento mental. Erwin Schrödinger experimenta un arrepentimiento diferente pero igualmente profundo. En 1935 propuso su experimento mental del gato precisamente para demostrar que la interpretación cuántica estándar era absurda. Un gato encerrado con un dispositivo cuántico que tiene 50% de probabilidad de matarlo. Según la mecánica cuántica ortodoxa, hasta que abres la caja, el gato está vivo y muerto simultáneamente. Schrödinger diseñó esta paradoja esperando que sus colegas reconocieran lo ridículo de aplicar superposición cuántica a objetos macroscópicos. Pero sucedió exactamente lo opuesto. Los físicos aceptaron la paradoja. Bohr argumentó que sí, el gato está genuinamente en superposición hasta la observación. La medición colapsa retroactivamente la realidad del gato. Schrödinger quedó horrorizado. Su propia creación matemática, la ecuación de onda que describe perfectamente la evolución de sistemas cuánticos, había sido tomada tan literalmente que conducían a conclusiones que él consideraba pesadillas ontológicas. En cartas privadas escritas en los años 40, Schrödinger expresó profundo arrepentimiento por haber contribuido al desarrollo de la mecánica cuántica. Si hubiera sabido las implicaciones filosóficas, escribió, habría preferido ser zapatero. La física que ayudó a crear destruyó su concepto de realidad objetiva. Y vivir sin ese concepto, intentar funcionar cotidianamente sabiendo que nada tiene propiedades definidas hasta ser observado, era un tormento psicológico constante. Pero Schrödinger también exploró las implicaciones más radicales. En su libro What is Life, escrito en 1940, especuló que la consciencia podría ser singular. No muchas consciencias separadas experimentando el mundo desde diferentes perspectivas, sino una consciencia única manifestándose en innumerables formas. Tú y yo no somos entidades separadas. Somos la misma consciencia experimentándose a sí misma desde diferentes puntos de vista. Esta idea tomada del Vedanta hindú parecía la única forma de reconciliar la mecánica cuántica con la experiencia subjetiva.
Si el observador colapsa la función de onda, pero todo es función de onda incluyendo el observador, entonces debe haber una consciencia más fundamental subyacente a todas las manifestaciones particulares. David Bohm representa otro caso de carrera académica destruida por seguir las implicaciones cuánticas demasiado lejos. En los años 50, desarrolló una interpretación alternativa de la mecánica cuántica basada en variables ocultas no locales. Propuso que existe un orden implicado, una realidad más profunda donde todo está plegado holográficamente. Lo que percibimos como partículas separadas son despliegues locales de este orden más fundamental. La interpretación de Bohm era matemáticamente equivalente a la interpretación estándar. Hacía las mismas predicciones experimentales, pero ofrecía una ontología radicalmente diferente, una donde la separación entre objetos es ilusoria, donde todo está profundamente interconectado en niveles que trascienden el espacio y el tiempo. La comunidad física rechazó la interpretación de Bohm casi unánimemente, no porque fuera incorrecta matemáticamente, sino porque era demasiado extraña, demasiado filosófica, demasiado alejada del pragmatismo operacional que la física mainstream había adoptado. Cállate y calcula. Como decía el eslogan implícito, no pienses demasiado profundamente sobre qué significan las ecuaciones. Solo úsalas para hacer predicciones. Bohm se negó a ni aceptar esto. Continuó explorando las implicaciones ontológicas de la mecánica cuántica, y su carrera académica nunca se recuperó. Fue marginado, ignorado en conferencias, excluido de publicaciones prestigiosas. El precio de mirar demasiado profundo. John Bell, quien desarrolló el teorema que lleva su nombre y que demostró experimentalmente que el universo no es local, también pagó un precio. No en términos de carrera académica, fue respetado hasta su muerte, sino en términos de aislamiento intelectual. Bell pasó décadas intentando que sus colegas comprendieran las implicaciones devastadoras de su teorema, que la realidad no puede ser local y real simultáneamente, que o los objetos no tienen propiedades definidas antes de ser medidos, o están instantáneamente conectados de formas que violan toda intuición sobre el espacio. La mayoría de los físicos simplemente ignoraron el problema. Trataron las desigualdades de Bell como curiosidad matemática sin implicaciones profundas. Bell murió frustrado en 1990, sabiendo que había demostrado algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad que casi nadie estaba dispuesto a confrontar honestamente. Hugh Everett propuso en 1957 la interpretación de muchos mundos. Cada medición cuántica divide el universo en ramas donde cada resultado posible ocurre. No hay colapso. Hay ramificación infinita de realidades. Tu consciencia simplemente sigue una rama particular, pero todas las demás ramas son igualmente reales. En alguna rama estás muerto, en otra eres millonario, en otra tomaste decisiones completamente diferentes. Todas existen simultáneamente en el espacio de Hilbert multidimensional que describe el estado cuántico total del universo. Everett presentó esta idea esperando que fuera tomada seriamente como solución al problema del colapso. Fue ridiculizada. Su asesor de tesis, John Wheeler, lo abandonó académicamente. Everett dejó la física, trabajó en defensa militar, desarrolló problemas de alcoholismo. Murió relativamente joven en 1982, amargado por el rechazo de la comunidad científica. Pero aquí está la ironía cósmica. Décadas después, la interpretación de muchos mundos es tomada seriamente por físicos cuánticos de vanguardia, no porque se haya encontrado evidencia experimental directa, sino porque resolver ciertas paradojas matemáticas en gravedad cuántica requiere algo como ramificación de universos. La idea que destruyó la carrera de Everett podría ser correcta. Y si lo es, significa que tu consciencia no es única. En este momento existen innumerables versiones de ti en ramas paralelas del universo cuántico. Algunas tomaron decisiones ligeramente diferentes, otras radicalmente diferentes. Todas son igualmente reales. Todas son igualmente tú. La identidad personal es una ilusión de perspectiva única dentro de una rama. Lo que todos estos casos ilustran es un patrón perturbador. Los físicos que miraron más profundamente en las implicaciones de la mecánica cuántica, que se negaron a simplemente usar las ecuaciones sin confrontar lo que realmente significan, pagaron precios personales y profesionales brutales. Crisis existenciales, carreras arruinadas, aislamiento intelectual, rechazo por parte de colegas. La comunidad científica desarrolló mecanismos de defensa psicológicos colectivos contra las verdades más radicales de la física cuántica. Es más fácil enseñar las matemáticas que admitir que la realidad es fundamentalmente diferente de toda intuición humana. Es más seguro calcular probabilidades que confrontar que el observador y lo observado están inseparablemente entrelazados. Y el costo de esta negación colectiva es profundo. Generaciones de estudiantes aprenden mecánica cuántica sin comprender jamás sus implicaciones existenciales.
Se les enseña más sin resolver ecuaciones de Schrödinger sin preguntarse qué significa realmente la función de onda. Se les entrena en calcular probabilidades de medición sin explorar por qué la medición causa colapso. La física cuántica se ha convertido en herramienta técnica divorciada de su significado ontológico. Y mientras tanto, las verdades más profundas sobre la naturaleza de la consciencia, la realidad y tu lugar en el universo permanecen escondidas en ecuaciones que casi nadie se atreve a interpretar literalmente. Los pioneros que sí se atrevieron pagaron el precio, pero también vieron algo que la mayoría de la humanidad aún no ha comprendido, que la separación es ilusión, que la consciencia está entretejida con la estructura del universo, que la realidad no existe independientemente de la observación. Estas verdades, una vez vistas claramente, cambian todo. No puedes volver a la ingenuidad de creer que eres un observador separado en un universo objetivo. Y vivir con esa verdad. Funcionar cotidianamente sabiendo que tu consciencia está creando continuamente la realidad que experimentas, es el precio más alto de todos. Es el precio de saber demasiado. Capítulo 8. Respira profundamente. Siente el aire entrando en tus pulmones. Esas moléculas de oxígeno que acabas de inhalar estuvieron hace 3 días en los pulmones de alguien al otro lado del planeta. Hace un mes, algunas formaron parte del Océano Pacífico. Hace 1000 años, fueron exhaladas por un monje meditando en los Himalayas. No hay separación real entre tu respiración y la respiración del mundo. Los átomos circulan continuamente entre todos los seres vivos, entre la atmósfera y los océanos, entre la Tierra y el cosmos. Estás respirando el universo, y el universo está respirando a través de ti. Esta no es poesía, es física atómica documentada con precisión de partes por billón. Ahora amplía esa comprensión al nivel cuántico. Los átomos que componen tu cuerpo no tienen ubicaciones definidas hasta que los observas. Existen como nubes de probabilidad distribuidas por el espacio. Los electrones en los átomos de tu mano derecha están entrelazados cuánticamente con electrones en galaxias a miles de millones de años luz. Ese entrelazamiento persiste desde el Big Bang. No es conexión mediante señales viajando por el espacio. Es correlación instantánea que trasciende el espacio mismo. Tu cuerpo físico, esa estructura que parece tan localmente definida, está cuánticamente extendido por todo el universo observable. Los límites de tu piel son ilusión de percepción. A nivel fundamental, no terminas donde parece que terminas. Y entonces llegas a la consciencia. Si tu mente emerge de procesos cuánticos en microtúbulos cerebrales, si esos procesos mantienen superposiciones protegidas mediante mecanismos biológicos evolucionados durante miles de millones de años, si el colapso de esas superposiciones es el momento de experiencia consciente, entonces tu flujo de consciencia es una cascada continua de colapsos cuánticos, 40 veces por segundo según los cálculos de Penrose. Cada instante de consciencia es el universo observándose a sí mismo a través de la configuración específica de materia-energía que llamas tu cerebro. No eres un observador separado. Eres el cosmos contemplándose momentáneamente desde esta perspectiva particular. Pero aquí está la pregunta que nadie puede responder satisfactoriamente. Si tu consciencia colapsa la función de onda de lo que observas, ¿qué colapsa tu propia función de onda? Tu cerebro es un sistema cuántico. Las superposiciones de estados mentales deberían existir hasta ser observadas. Pero ¿quién te observa a ti? ¿Requiere tu existencia definida la observación de otra consciencia? Wigner propuso que sí, que las consciencias se colapsan mutuamente, que necesitas otras mentes para actualizar tu realidad así como ellas necesitan la tuya. La intersubjetividad no es accidente social, es requisito ontológico para realidad estable. Sin otras consciencias observándote, quizás existirías en superposición indefinida de estados mentales. O quizás la respuesta es más radical todavía. Quizás no hay colapso real. La interpretación de muchos mundos sugiere que cada medición cuántica divide el universo en ramas donde cada resultado posible ocurre. Tu consciencia simplemente sigue una rama particular, pero todas las demás son igualmente reales. En este momento existen innumerables versiones de ti en ramas paralelas del universo cuántico. En una acabas de tomar una decisión completamente diferente. En otra moriste hace 3 segundos. En otra nunca naciste. Todas son igualmente reales en el espacio de Hilbert que describe el estado total del multiverso. La pregunta no es qué rama es real. Todas lo son. La pregunta es por qué tu consciencia experimenta esta rama particular. Y nadie tiene respuesta. David Deutsch argumenta que la ramificación de muchos mundos resuelve todas las paradojas cuánticas. No hay colapso misterioso. Solo hay evolución unitaria de la función de onda universal describiendo todas las ramas simultáneamente. Pero esto simplemente desplaza el misterio. ¿Por qué experimentas continuidad de consciencia mía a través de una rama en particular? Si realmente existen infinitas versiones de ti, ¿qué determina cuál sigue el hilo de tu experiencia subjetiva? La física puede describir las ramas matemáticamente.
pero no puede explicar por qué eres este tú particular en lugar de los infinitos otros tus. El libre albedrío se vuelve aún más paradójico en este contexto. Si todas las decisiones posibles ocurren en diferentes ramas, ¿qué significa elegir? No estás eligiendo entre posibilidades. Estás actualizando todas las posibilidades simultáneamente en ramas diferentes. La versión de ti que eligió A y la versión que eligió B son ambas reales. Ambas experimentan haber elegido libremente. Ambas están convencidas de que su decisión fue la única que tomaron. El libre albedrío no es ilusión exactamente, pero tampoco es lo que intuitivamente pensamos que es. Es algo más extraño. Cada versión de ti experimenta genuina volición, pero desde la perspectiva del multiverso completo, todas las volicines ocurren. Ahora considera la muerte en este marco conceptual. Si cada momento de medición cuántica te divide en ramas, en algunas de esas ramas mueres, pero en otras sobrevives. La interpretación de inmortalidad cuántica sugiere que tu consciencia solo puede seguir ramas donde continúas existiendo. No puedes experimentar tu propia muerte porque en el momento de morir, tu consciencia deja de existir en esa rama. Solo persiste en ramas donde sobreviviste. Desde tu perspectiva subjetiva, siempre sobrevivirás milagrosamente. Cada accidente potencialmente fatal simplemente te coloca en una rama donde por azar improbable escapaste. Tu consciencia es inmortal no porque tengas alma eterna, sino porque solo puede experimentar ramas donde existe. Pero esto conduce a implicaciones aterradoras. Significa que desde tu perspectiva experimentarás envejecimiento indefinido. Te volverás progresivamente más viejo, más frágil, más reducido, pero nunca experimentarás el cese final de consciencia. Siempre habrá una rama, por improbable que sea, donde tu cerebro continúa funcionando un segundo más. Tu experiencia subjetiva será de senilidad creciente sin fin. La inmortalidad cuántica no es bendición. Es pesadilla de consciencia atrapada en cuerpo degradándose eternamente. A menos que el colapso objetivo de Penrose sea correcto y exista un límite real donde la superposición se vuelve insostenible. Pero entonces volvemos al misterio de qué causa ese colapso. O considera la posibilidad más radical propuesta por Schrödinger y retomada por algunos físicos contemporáneos. Quizás no hay múltiples consciencias. Hay una sola consciencia experimentándose a sí misma desde innumerables perspectivas. Tú y yo no somos entidades separadas. Somos la misma consciencia universal manifestándose en diferentes configuraciones de materia-energía. Cuando mueres, esa consciencia simplemente deja de experimentarse desde tu perspectiva particular, pero continúa existiendo en todas las demás perspectivas. No hay muerte real de la consciencia, solo transformación continua de sus manifestaciones. Esta idea resuelve algunos misterios pero crea otros igualmente profundos. ¿Qué significa identidad personal si fundamentalmente todos somos la misma consciencia? La física cuántica ha demolido sistemáticamente cada certeza intuitiva sobre la realidad. El espacio no es contenedor independiente. El tiempo no fluye uniformemente. La causalidad puede revertirse. La localidad no existe. Las partículas son ondas, son campos, son excitaciones del vacío cuántico. La materia es mayormente vacío. La solidez es ilusión electromagnética. Las propiedades no existen antes de medición. El observador y lo observado están inseparablemente entrelazados. La consciencia no es epifenómeno pasivo. Está tejida en la estructura fundamental de la realidad. Cada una de estas revelaciones ha sido confirmada experimentalmente con precisión asombrosa. No son especulaciones filosóficas, son hechos medidos. Y sin embargo la humanidad continúa funcionando como si nada de esto fuera verdad. Seguimos experimentando el mundo como sólido, separado, objetivo, independiente de nuestra observación. Nuestros cerebros evolucionaron para sobrevivir, no para comprender. Las intuiciones que nos mantienen vivos son sistemáticamente falsas al nivel fundamental. Y confrontar esa verdad, vivir sabiendo que la realidad es radicalmente diferente de la apariencia, tiene un costo psicológico brutal. Los pioneros que lo pagaron nos dejaron advertencias que hemos ignorado durante décadas. Einstein murió buscando una teoría que restaurara la realidad objetiva que los experimentos demuestran no existe. Bohr murió obsesionado con la paradoja del observador que nunca resolvió. Pauli murió atormentado por sueños donde su identidad se disolvía en superposiciones. La pregunta final permanece abierta. Si tu consciencia está cuánticamente entrelazada con el universo entero, si cada átomo en tu cuerpo está correlacionado con átomos en galaxias distantes, si los límites de tu mente son ilusión de perspectiva, si todas las versiones posibles de ti existen en ramas paralelas, si la consciencia es fundamental, no emergente, si el observador crea la realidad observada, entonces ¿qué eres realmente? ¿Dónde terminas tú y empieza el universo? ¿O nunca hubo separación real? Solo la ilusión de individualidad necesaria para funcionar en escala macroscópica. No hay respuesta reconfortante. La mecánica cuántica no ofrece consuelo.
ofrece verdad. Y la verdad es que eres simultáneamente mucho menos y mucho más de lo que pensabas. Menos porque la identidad personal separada que experimentas es construcción neurológica, ilusión útil pero fundamentalmente falsa. Más porque tu conciencia no está confinada en tu cráneo. Está entrelazada con el cosmos entero de formas que apenas estamos comenzando a comprender. Los límites se disuelven, las certezas colapsan, y lo que queda es la paradoja irresoluble de ser un observador local del universo que simultáneamente es el universo observándose a sí mismo. La pregunta permanece abierta, y quizás debe permanecer así, porque la respuesta, si existe, requeriría comprender la naturaleza de la conciencia misma, y esa comprensión aún está más allá de nuestro alcance.